Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a entrar en la última parte sobre la oración. Estamos estudiando los medios ordinarios de gracia. Ya estudiamos la palabra de Dios como medio principal, de forma audible en la predicación y leída, ¿verdad? Cuando estudiamos la Biblia. Vimos que no solo se lee la Biblia, hay que estudiarla, hay que meditarla. El ciclo de Esdras, ¿verdad? Al aplicarla, después de meditarla, somos más capacitados para enseñarla a otros. Luego nos brincamos al tema de la oración y ya vimos los enfoques de la oración, por qué oramos, para qué oramos, y la semana pasada nos hicimos la pregunta, ¿puede la oración cambiar las cosas? Y dijimos, o les dije, que el enfoque era en lo individual, y vemos cómo recibimos gracia de Dios por medio de la oración cuando lo vemos como algo individual entre Dios y nosotros. Vimos que Jesús dijo que cuando ores, entres a tu cuarto, ¿verdad? Y cierra la puerta. Y lo que pase en secreto, Dios lo revelará en público, haciendo referencia a las peticiones que hacemos. Estudiamos sobre la oración, que tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de otra manera no se cumple, ¿verdad? Aunque la semana pasada nos hicimos la pregunta de si puede la oración cambiar las cosas y dijimos que sí, al mismo tiempo afirmamos que la oración no cambia a Dios. Entonces estuvimos poniendo los principios fundamentales de la oración y les comenté que hoy vamos a enfocarnos en la oración corporativa. Y ese es nuestro objetivo el día de hoy. Pero tengo que dejar unas cosas claras, porque la semana pasada dijimos que partiendo de Santiago 5:16, la NBI dice la oración del justo es poderosa y eficaz, y vimos que eso puede desviar a las personas pensando en que el poder está en la oración, ¿verdad? Entonces, si leemos la Reina Valera 60, dice la oración eficaz del justo puede mucho, y esta traducción es literal, no que esté en la Biblia, no que la NBI corrompió a la Biblia, no, son métodos distintos de traducción. Y cuando entiendes que hay métodos distintos de traducción, entiendes las variantes que puede haber. Toda Biblia que parta del original y sea traducida a otro idioma va a contener errores porque los idiomas son diferentes y no necesariamente hay una equivalencia entre las palabras. Entonces se hace un esfuerzo con un conjunto de traductores por representar fielmente el texto, pero al ser una traducción es entendible que va a haber fallas, ¿verdad? Va a haber cosas que el equipo va a decidir qué palabra comunica mejor y no necesariamente corresponde a lo que el original dice. Entonces, partiendo de que la Reina Valera 60 es una traducción literal, es decir, traducen palabra por palabra y hacen el esfuerzo por mantenerse fieles, que ya también en otras reuniones hemos mostrado cómo la Reina Valera 60 también genera confusión a la hora de traducirlo, que es natural, pero aquí vimos que dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y al analizar la original dijimos que se puede traducir así. La petición hecha de todo corazón, que es la palabra que se usa para oración, la petición hecha de todo corazón que ha sido energizada por Dios, que es eficaz, de aquel que ha nacido de nuevo, ¿verdad? El justo, puede hacer mucho. Es decir, la frase puede ser traducida así. La petición hecha de todo corazón, que ha sido energizada por Dios, de aquel que ha nacido de nuevo, puede hacer mucho. Y vimos ejemplos. Elías oró y Dios detuvo la lluvia, ¿verdad? Oró y Dios mandó fuego del cielo. Oró de nuevo y la lluvia regresó. Jacob oró y la hostilidad de su hermano Esaú fue cambiada por una recepción afectuosa, ¿verdad? Vimos que Josué oró y el sol y la luna se detuvieron. Vimos que Sansón oró y Dios proveyó de agua para que no muriera de sed. Me brinqué el caso, pero como quiera iba a decirles que Ezequías oró y Dios mandó un ángel para que acabara con el ejército enemigo. Y Ana, madre de Samuel, oró siendo estéril y Dios le concedió tener un hijo. Y vimos cómo, excepto en el caso de Ana, todos los demás estaban orando de acuerdo a algo que Dios había dicho que iba a pasar. Y el caso de Ana era la excepción, porque Ana no sabía qué iba a pasar. Y por eso mostramos que la oración puede ser el medio por el cual Dios hace las cosas. Pero de ninguna manera la oración cambia a Dios. Entonces, no importa cuántas personas estén orando, si no es la voluntad de Dios que algo pase, el número de personas no va a afectar lo que Dios haya decidido. Dios no va a cambiar de opinión por si algún personaje influyente se pone a orar o no, ¿verdad? Entonces, la oración, como la Biblia lo afirma, es respondida por Dios si y solo si está de acuerdo a su voluntad. Entonces, dejando eso claro, hoy pasamos a la oración corporativa. La oración corporativa es distinta, tiene las mismas reglas,
Es decir, sigue siendo oración y está sujeta a los mismos criterios, ¿verdad? Solo se cumple si es voluntad de Dios. Y según Santiago también puede ser el medio, aunque Dios no haya revelado cuál es su voluntad, puede ser el medio para que las cosas se cumplan. Entonces, partiendo de ahí, vamos a enfocarnos en la oración corporativa. No la oración que haces individual, sino la que hacemos cuando estamos todos juntos. Y no sé si alguno se ha detenido a pensar eso, qué implica la oración corporativa o por qué caso tiene. Y voy a dar algunos ejemplos de malas aplicaciones y luego nos vamos al ejemplo bíblico de la correcta aplicación. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a leer así como estamos. Señor, te damos gracias porque tú eres paciente con nosotros, eres bueno con nosotros a pesar de que no lo merecemos. Hoy venimos, Señor, a estudiar de tu palabra. Sabemos que hay muchas cosas que pueden afectar nuestro entendimiento, no nada más la corrupción de nuestra naturaleza pecaminosa, sino las cosas de la vida diaria, la vida cotidiana, las cosas que metemos en nuestra mente que nos llevan a concluir de manera equivocada. Por eso te rogamos que nos permitas entender, como dice tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, quien ilumina nuestras mentes y nos persuade de que esto es verdad. Te rogamos que podamos comprender lo que implica orar todos juntos, de manera que podamos entender por qué hacemos lo que hacemos, Señor. Qué es lo que creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. En todo esto, confiamos que tú nos guías y que lo seguirás haciendo porque sabemos que esta es tu voluntad. Gracias de antemano. Amén. Bien, entonces, partamos de la oración corporativa. Los que han llegado a árbol plantado y ya eran cristianos en otra parte, ya traen una idea de qué es la oración y qué hacen las personas cuando se juntan a orar, ¿verdad? Los que son nuevecitos, que llegaron a árbol plantado y aquí conocen de Dios, entonces ellos no tienen referencia de qué hacen las personas cuando oran. En base a todo lo que hemos estado estudiando, todos los elementos de la oración individual a veces forman parte de la oración corporativa, pero no de la misma manera. Entonces, con corporativa, yo quiero aclarar qué significa esto de que sea una oración corporativa. Si nos vamos a buscar sinónimos en la Real Academia Española, decir que algo es corporativo o una corporación es una agrupación, una comunidad o una asamblea. Entonces, la oración corporativa es la que hacen los cristianos cuando se reúnen. ¿Dónde? En cualquier lugar donde estén reunidos, pero cuando se proponen orar juntos, esa es la oración corporativa. Entonces, cuando hablamos de esto, creo que los que hemos tenido un caminar cristiano, yo tengo ya 29 años de cristiano, ya voy a ser treintón en el cristianismo, he conocido muchas formas de que las iglesias hacen para orar. He asistido a muchísimas reuniones de oración, he visto cosas buenas y he visto muchísimos abusos en las cosas de Dios en términos de la oración. Entonces, no sé cuál es el contexto que tú traigas, ¿verdad? Pero quiero dejar en claro que la oración corporativa no es orar individualmente en voz alta. ¿Me explico? La oración corporativa no es todos nos juntamos y empezamos a orar cada quien por lo que quiera. Aunque estamos todos juntos, no estamos orando juntos, estamos orando al mismo tiempo, que es diferente. Entonces, quiero dar un caso en particular, profundizarlo. Bueno, de hecho dos, para ilustrar los dos posibles variantes que sucedió en la iglesia primitiva. Ahora, yo sé que para muchos hablar de la iglesia primitiva es obvio a qué se refiere el concepto, pero no se me olvide que una vez una persona se me acercó a preguntarme si la iglesia primitiva era la de los cavernícolas, los hombres primitivos que vivían en cuevas. Le digo, no, cuando decimos que es primitivo, no hacemos referencia a hombres primitivos que decían uga uga y descubrieron el fuego. No, cuando decimos iglesia primitiva, estamos diciendo que era la primera, ¿verdad? En sus inicios, esa es la iglesia primitiva. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Es una excelente guía para nosotros, aunque no enfrentaban los mismos problemas con nosotros, hay una muy buena referencia de cómo debemos proceder porque está registrado como algo bien hecho, ¿verdad? En la Escritura. Entonces, vamos al caso de Hechos 2, versículo 41 al 47. Estamos hablando de la iglesia primitiva, es decir, recién creada la iglesia. Jesús tiene 40 y tantos días que había resucitado. Jesús ascendió, les dijo que no se fueran de la zona hasta que llegara el Pentecostés, el Espíritu Santo. El Pentecostés ya era una fiesta del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en ese Pentecostés Dios derrama de su Espíritu Santo y los capacita para cumplir con la misión que les encomendó. Y justo después del Pentecostés es esto que vamos a leer. Hechos
capítulo 2, versículo 41 y 47. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Pausa. Recordemos que el Espíritu Santo derrama poder sobre ellos, empiezan a hablar en lenguas. En el Pentecostés, todos los judíos, no importa en qué parte del mundo estaban, tenían que ir a Jerusalén. Entonces, el Pentecostés tenías a todos los judíos de todas partes del mundo conocido reunidos ahí. Y Dios hace que los apóstoles y los que estaban ahí reunidos empiecen a hablar en lenguas, en idiomas reales de aquel entonces, usados por todas las personas que venían de otros países, ¿verdad? De otras naciones. Entonces, todos se asombran, se acercan a ver qué pasa y tenemos el primer gran discurso de Pedro, ¿verdad? Después de dejarnos a Pedro mostrado como un cobarde que negó a Jesús 3 veces, ahora tenemos un Pedro totalmente cambiado y transformado por Dios, dispuesto a decir la verdad en frente de los que mataron a Jesús. Entonces, dice aquí, vuelvo a leer el versículo 41, así pues los que recibieron su mensaje, es decir, todos los que después de la predicación de Pedro entendieron, dice, recibieron su mensaje, fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Cuántas personas escuchaban a Pedro? Y recordemos que se contaba principalmente a los hombres. Entonces, en los conteos de aquel entonces se contaban hombres y no necesariamente mujeres, o más jóvenes, o muchachos jóvenes. Entonces, mínimo eran 3,000 los hombres y todavía faltaba considerar mujeres y otros. Dice, se mantenían, versículo 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Eso es lo que decía la iglesia primitiva. ¿Dónde juntas o dónde reúnes a tantas personas al mismo tiempo? Es muy complicado, ¿verdad? Entonces vemos dos cosas. Asistían al templo todos los días, que tenía un amplio espacio para todas esas personas, y partían el pan en las casas. Con el partimiento del pan hacen referencia a la mesa del Señor. Ahora recuerden que en la mesa del Señor también teníamos el ágape, ¿verdad? Cuando llevabas comida y la compartías con los demás, además del simbolismo del partimiento del pan. Entonces, ¿por qué no lo hacían todos en el templo? Porque no se podía partir el pan ahí todos juntos. Entonces, eso se repartía en las casas. Y si nos enfocamos en el versículo 44, cuando dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Aquí hay que hacer una aclaración importante, porque ya he leído a más de uno afirmar que esto implica que el comunismo es cristiano. Es decir, este sistema de gobierno, el comunismo, tienes capitalismo, socialismo y comunismo. En el comunismo tiene distintas características, no hay propiedad privada, todo es común para todos, es decir, cualquiera puede irse a dormir a cualquier casa porque ya no es la casa de alguien, ya no existe la propiedad privada. Entonces, con esas ideologías vienen a leer la Biblia y leen esto que dice que todos estaban juntos y tenían todo en común, dice, ahí está, es comunismo, ¿verdad? Dice, vendían sus propiedades y posiciones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Bueno, no, lamento informarles que no. No, eso que se está leyendo así no es comunismo. La propiedad privada seguía existiendo. Esto hace referencia a lo que sucede en Hechos 4. Vamos a Hechos 4, versículo 32 al 37. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Así que Bernabé
el compañero de Pablo en sus viajes misioneros, Bernabé no era su nombre, ¿verdad? Era su apodo, porque Bernabé se llamaba José. Y recibió su sobrenombre Bernabé cuando un terreno que tenía lo vende y le dice a los apóstoles, repartan este dinero según necesidad de cada quien. Es decir, que se lo repartieron entre todos, no, recuerden que había viudas pobres, ¿verdad? Muchas viudas pobres y que habían entrado en un conflicto más adelante por la repartición que se daba. Entonces, en ningún momento implica que ya no había posesión o ya no había propiedad privada, porque el propio José, una de sus propiedades, la vende para que ese dinero sirva para ayudar a los necesitados. Es decir, el enfoque no es que ya todo era de todos, no, porque ese sistema no existía y nadie vivía en ese sistema en aquel entonces. Cada quien tenía sus propiedades, pero dejan en claro que si había necesidad, estaban todos tan unánimes, tan de acuerdo en lo que hacían, que algunos decían, mira, yo tengo una casita ya, la vendo, y con eso, que los que no tienen salgan adelante. A ese grado llegaban. ¿Me explico? No significa, como alguna vez escuché en una iglesia, que todos deben de vender su casa, darme el dinero a mí, y aquí lo repartimos según lo que se necesita, porque eso es lo que hacían. No, eso es descontextualizar, tratando de meter una ideología política en tiempos donde eso ni siquiera existía, ¿verdad? Eso es eisegesis, tratar de meterle ideas al texto. No, si partimos del texto, no hay un comunismo ahí, pero sí lo que tiene que ver con nosotros y el tema de hoy, un solo pensamiento de todos, un solo deseo de todos, que era que no hubiera necesitados entre ellos. Y ese es el punto que nos lleva a la oración corporativa, porque dice el versículo 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Aquí no nos está diciendo lo que hacía cada quien en su casa, está diciendo lo que hacían cuando se reunían. Ahora nosotros, aquí venimos a estudiar la Escritura y se predica en base a la Escritura. ¿Qué es lo que los apóstoles enseñaban? Bueno, ellos iban y escuchaban directamente de los apóstoles la enseñanza. No había un Nuevo Testamento todavía, porque no habían, muchas de las cartas del Nuevo Testamento todavía ni se fabricaban, ¿verdad? Ni se escribían, pero tenías a la fuente directa, a los apóstoles que estuvieron viviendo literalmente con Jesús por lo menos 3 años, que era la duración de su ministerio. Entonces, todos acudían a escuchar la enseñanza de los apóstoles, dice en la comunión, obviamente convivían entre ellos todos juntos, en el partimiento del pan, que ya vimos que también se hacía en las casas, y en la oración. Cuando se reunían, oraban, era lo que hacían. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando nos reunimos? Nos mantenemos firmes en la enseñanza de los apóstoles, que es la Biblia, ¿verdad? En la comunión, convivimos cuando se acaba la reunión. El partimiento del pan, tenemos fechas específicas para la mesa del Señor, y en la oración, que es el punto que vamos a analizar. Porque cuando hablamos de la reunión de la iglesia, recuérdate que la iglesia no es este lugar, ¿verdad? La iglesia son las personas. Decir, vamos a la iglesia, estrictamente hablando, es equivocado. Porque yo soy la iglesia y cada uno que tenga el Espíritu Santo en él es parte de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que somos como piedras vivas que juntas forman el templo de Dios, el lugar donde Dios mora. Entonces, no venimos a la iglesia en el sentido estricto de la palabra porque eso sería imposible. La iglesia la componen todos los que han nacido de nuevo en cualquier momento del tiempo. Venimos a que la iglesia se reúna. ¿Me explico? Venimos a que la iglesia se reúna y la iglesia reunida, que son los que han nacido de nuevo, hacían estas cosas. Se enfocaban en la oración. Ahora, esto es contrario a lo que Jesús dijo en Mateo 6:6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Eso no lo podemos hacer cuando estamos todos juntos, ¿verdad? Así que hay un enfoque distinto. El enfoque no es, bueno, vamos a orar, ya estamos todos reunidos y cada quien busca un cuarto donde encerrarse porque eso es lo que Jesús dijo. No, Jesús está hablando de la oración en un sentido individual, en un sentido personal. Acá estamos estudiando lo que la iglesia hacía cuando todos estaban reunidos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, la oración corporativa no es una oración individual hecha en voz alta. ¿Se entiende?
No es que todos reunidos empecemos a orar al mismo tiempo, cada quien en lo que quiera orar. Esa no es la oración corporativa. Yo sé que en Año Nuevo así le hacemos. Los que han estado aquí en Año Nuevo y son invitados todos en la congregación, pero los que estamos aquí buscamos hacer el cambio del Año Viejo al Año Nuevo, en esos minutos antes y después nos ponemos a orar. Y no hay una persona orando y que todos los demás escuchen. Cada quien ora lo que quiera. Ahí sí es el caso de que estamos juntos y estamos orando, pero esa no es una oración corporativa. Esa es una oración individual, todos juntos al mismo tiempo. Entonces, quiero que analicemos este punto, cuando la iglesia se reunía y oraban de forma corporativa, no es lo mismo que orar individualmente en voz alta. Así que vamos al caso particular en Hechos 4, 1 al 7. Dice, mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la Guardia Real del Templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Estos 5,000 son aparte de los 3,000 que ya leímos. ¿Ok? Versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Ahora, el libro de los Hechos, escrito por Lucas, con lo que él investigó y con las personas que él entrevistó, nos trae toda esta información. Por eso lo podemos ver desde distintas perspectivas. Desde la perspectiva de lo que los dirigentes estaban haciendo y desde la perspectiva de los que estaban ahí presentes, porque Lucas podía hablar con unos y con otros. ¿Ok? Entonces, tienes esta situación. Los apóstoles siguen predicando, los gobernantes ya llegaron a un punto en que dicen, basta, los aprisionan, los encierran y los van a juzgar. Ahí están los mismos que juzgaron a Jesús. ¿Me explico? Anás, Caifás, y aunque nos mencionan otros nombres, son los mismos que fueron convocados ante el juicio expedito e ilegal sobre Jesús, donde lo condenaron a muerte. Entonces, está pasando lo mismo, pero esta vez ahora Pedro y Juan están en sus manos. ¿Ok? Versículo 8 al 12. Bueno, antes le preguntan a Pedro y a Juan, quisiera que entendiéramos bien esta pregunta. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? ¿Qué clase de pregunta es esta? Bueno, porque ellos, siendo los líderes oficiales, no les han dado ninguna autoridad a ellos para hacer lo que hacen. Por eso Pablo decía que él, con credenciales dadas por los gobernantes, iba y atrapaba a los cristianos para meterlos a la cárcel. Los gobernantes no han dado ninguna autoridad a Pedro y a Juan. Esta pregunta ya tienen la respuesta a ellos. ¿Me explico? Es una pregunta diseñada para demostrar que ellos están mal. Porque si en el contexto del Antiguo Testamento, cuando Moisés tenía que juzgar al pueblo, ¿se acuerdan? Y la carga era demasiado pesada. En una ocasión, además del Consejo de Jetro, donde se organizaron por una jerarquía para atender a los casos según su dificultad y los más difíciles llegaban a Moisés, hubo una ocasión donde Moisés le dice a Dios, yo ya no puedo. Y Dios le dice, ok, voy a repartir la carga tuya entre otros 70. Y al final de cuentas hubo otros que no habían ido y fueron como 72. Este grupo de los 70 se conocía como el Sanedrín. Y eran los que juzgaban y representaban a Dios en todas las decisiones del pueblo. Estos del Sanedrín son los mismos que le dijeron a Jesús, ¿y con qué autoridad haces esto? Porque ellos están diciendo, Dios no hace nada con su pueblo si no es a través de nosotros. Y tú lo que andas haciendo no puede provenir de Dios porque nosotros no lo hemos mandado. ¿Me explico? Es lo mismo que están argumentando contra Pedro y Juan. La pregunta que les hacen no están esperando una respuesta porque ellos conocen la respuesta. Es una forma de poner en evidencia que lo que hacen no puede provenir de Dios porque ellos, los representantes de Dios, no han dado la instrucción. ¿Me explico? Entonces, es un ataque directo en forma de pregunta. Ahora sí, versículo 8 al 12. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado.
Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay debajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Fíjate las palabras de Pedro en comparación con el Pedro cobarde que había negado a Jesús. Pedro sí tuvo un cambio radical y les está diciendo a los que condenaron a Jesús en su cara que ellos están haciendo mal. Aunque se ven como los representantes de Dios, Dios no está con ellos. ¿Me explico? Es una confrontación directa. El asunto es que estos los pueden mandar a matar así de fácil como mandaron a matar a Jesús, pero están dispuestos a decir la verdad y decirlo delante de quien sea, ¿verdad? Versículo 12 al 18. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Y habíamos dicho que esa es la meta de nosotros, en Árbol Plantado y en cualquier otro lugar. Personas que digan, estos no tienen credenciales, no fueron al instituto tal, no le fueron enseñados por el personaje tal. Son gente ignorante, pero se ve que han estado con Jesús por la forma en la que hablan. Porque en lugar de Pedro y Juan amedrentarse porque los líderes les hablan, con toda la certeza bíblica, porque citan la Escritura, les muestran que ellos están mal y que Jesús realmente era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces dice, se dan cuenta, estos son como Jesús, estos estaban con Jesús, porque nosotros no les enseñamos, no fueron a nuestro instituto, no tienen nuestras credenciales y mira la forma en la que hablan. Versículo 14, además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar, porque el paralítico que Pedro y Juan levantaron, ahí estaba. Entonces, ¿de qué los van a acusar? ¿Cómo es que Dios no los ha mandado si el milagro es innegable? Porque ahí está el que era paralítico, ¿verdad? Versículo 15, así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Fíjate bien, en lugar de reconocer Jesús sí es quien dijo ser, porque ahí está la evidencia innegable, dice, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a asustarlos. Vamos a amenazarlos. No podemos negar lo que hicieron, no podemos negar que lo que dicen es verdad, pero sí los podemos asustar. Y si los asustamos, ya no van a querer hablar. Así que les prohíben que hablen y enseñen acerca del nombre de Jesús. Ahora, versículo 19 al 22. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. ¿Qué significa esto? Pues que todo mundo sabía que él era paralítico, ¿verdad? Ya lo habían visto y de repente verlo caminando era imposible inventar una historia, algún suceso. No, es que realmente no está caminando, te equivocaste de persona, ¿no? Era innegable. Así que lo más que pudieron hacer era amenazarlos para que les dé miedo, ¿verdad? Ahora, todo eso es el contexto que lleva a la iglesia a orar. Esta historia de lo que está pasando, cómo los gobernantes están tratando de impedir que la verdad se siga diciendo, aunque no pueden negar que es verdad, usan su influencia, su poder para tratar de asustar a los que no tienen esa influencia y ese poder, ¿verdad? Hechos 4, 23 al 31. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, porque se enfurecen las naciones y en mano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste,
para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ahí está la oración corporativa. Ahora vamos a desglosarla, porque hay mucho que podemos aprender. Yo sé que pasa bien rápido el tema de la oración de ellos, pero en realidad es algo profundo. Entonces, dice el versículo 24, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Durante muchos años yo me preguntaba, ¿cómo es esto posible? Es como cuando ves un musical. ¿Alguien ha visto una película de un musical? Normalmente aborrezco los musicales, no me gustan para nada, pero hay musicales muy buenos, Incluso la película de José el Soñador, que es un musical, trae buenas canciones porque traen buen mensaje y sí me gusta escuchar esas canciones, pero normalmente no me gusta. Pero en un musical, tú ves que algo está pasando y de repente todos cantan la misma canción, todos se saben la letra y todos se saben la coreografía. Yo digo, ay, por favor. ¿Cómo se ensayaron o se pusieron de acuerdo para eso? Ahora, ese mismo problema yo lo veía aquí. Todos unánimes se pusieron a orar así y digo, ay, ¿cómo? ¿Cómo ensayaron? ¿Cómo sabían exactamente lo que tenían que decir? Si les acababa de pasar. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo entendemos esto? Alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Y luego viene toda la oración. ¿Cómo se la supieron? ¿Cómo es que esto puede ser entendido, verdad? Ahora, toda la iglesia sabe que el consejo que ordenó que dejaran de predicar es el mismo que mató a Jesús, ¿verdad? Así que la amenaza no fue solamente para Pedro y Juan, sino para cualquiera que quiera hablar sobre Jesús. Así que se extiende no solamente a Pedro y Juan, sino a todos los cristianos. Y el momento en que ellos lo prohíben, desde el contexto judío, ellos son la voz de Dios. Atreverte a desobedecer al Sanedrín era rebeldía contra Dios. Entonces están bajo pena de muerte. Bajo pena de muerte. Al que encuentren hablando acerca de Jesús, lo van a matar. Esa es la situación, ¿verdad? Ahora, también, además de que Pedro y Juan ya les contaron esa situación, y que obviamente todo eso se va a publicar para que todo el pueblo esté enterado, hay otra cosa que ellos también saben. Vamos a Hechos 1, versículo 4 al 9. Está hablando de lo que hizo Jesús justo antes de ascender. Hechos 1, 4 al 9. Una vez mientras comía con ellos ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Información aquí es recibirán poder, que ya había pasado, el Pentecostés, y luego serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, el mandato es, vas a hablar de Jesús en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran comisión. Entonces tienes este problemita. La ley que según los judíos representa a Dios dice, no hables acerca de Jesús. Pero Jesús mismo les dijo, ustedes van a hablar de mí. Ok, entonces, si obedecen a la ley, su vida no corre peligro. Si obedecen a Jesús, su vida corre peligro. Pregunto yo, para todos era evidente, para los 8,000 que ya mencionaron mínimo, para los 8,000, ¿todos tenían claro qué debía de pasar? ¿Tú crees que alguno no dijo, oye, espérate, nos van a matar si hablamos? Yo digo entonces que nadie diga nada. Busquemos la alternativa de hacerlo en secreto o algo. ¿Tú no crees que a alguien se le pudo ocurrir eso?
¿O tú crees que todos decían, no, pues vamos a morir con tal de obedecer? Claro que no, son personas como nosotros. ¿Tú crees que había personas preocupadas diciendo, se me hace que yo me salgo de esto del cristianismo? Porque a mí me prometieron bendición, nadie le prometió eso, pero así dicen los cristianos ahora. A mí me prometieron bendición, me prometieron prosperidad, me prometieron mi familia restaurada, pero no que me iban a matar, ¿verdad? Pero aquí dice que todos unánimes oraron. ¿Cómo? Unánimes, la palabra griega unánime. El griego se traduce así, con una sola mente, todos de acuerdo. Diccionario Helps, teniendo el mismo deseo, y pone un ejemplo, los lobos y los corderos no tienen corazón para ser unánimes entre sí. Y ese ejemplo debe aclarar la situación de lo que significa ser unánime. Unánime, una sola mente, todos de acuerdo, teniendo todos el mismo deseo. Por lo tanto, lobos y ovejas nunca podrán estar unánimes. Porque ¿qué es lo que quiere el lobo? Comerse la oveja. ¿Y qué es lo que quiere la oveja? No ser comida por el lobo. ¿Podrían estar unánimes? Nunca. Nunca. Estos estaban orando unánimes. Todos estaban convencidos de lo mismo y todos tenían el mismo deseo. Ahora, ¿apareció mágicamente? No. Uno de los problemas en la iglesia, cualquier iglesia que pretenda ser bíblica, es la diferencia de madurez entre sus congregantes. Porque así como hay algunos aquí veteranos de que dicen, ya este ya mero se lo lleva el Señor, hay otros que apenas están empezando su vida cristiana, ¿verdad? Y las conclusiones a las que van a llegar los veteranos, para nada son las conclusiones de los que van empezando. Y luego tienes los que van a mediación, y luego tienes a los negligentes, que ya deberían de saber, pero no saben, ¿verdad? Ahora, ¿cómo pones a todos de acuerdo? ¿Se entiende la dificultad de eso? Siempre que haya personas unidas trabajando va a haber problemas, sí o no. Yo sé que los más jóvenes dicen, no, todos nos llevamos bien, es que les falta vivir, les falta conocer más a la gente, pero siempre que hay personas reunidas va a haber problemas. ¿Por qué? Porque no pensamos igual, no pensamos igual. ¿Cómo es que estos están orando unánimes? ¿Se entiende el punto? No puede haber gente ahí que diga, no, pues yo creo que, mira, para mí la vida es más importante, así que yo no voy a hablar nada. ¿Él podría estar orando así con ellos? No, porque eso significa que no son unánimes. ¿Te fijas cómo el contexto de una oración corporativa requiere unanimidad? Si no, no se puede orar de forma corporativa. Dice el versículo 24, ¿verdad? Porque dice que unánimes oraron. Esto es lo que empezaron a orar. Señor, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Su oración empieza con la soberanía de Dios. Es decir, ante las amenazas, están diciendo, Señor, pero tú tienes control sobre los que son autoridad. Porque aunque tengan la autoridad legítima, es Dios quien controla a todas las autoridades del universo, ¿verdad? Entonces empiezan exaltando la soberanía de Dios. Para empezar, todos tienen que entender qué significa que Dios es soberano. Porque si uno está ahí, no, pues quién sabe qué están orando, pero yo le entro, ya no es unánime. Así que tiene que haber un entendimiento en común. Soberano Señor. Están confiando en la soberanía de Dios, no en leyes humanas, no en gobernantes. Versículo 25. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Pausa. Están citando un salmo. ¿Es necesario que le citen un salmo a Dios, quien es el autor de la Escritura? No, pero acuérdate que si oramos conforme a su voluntad, nos va a ser concedido. Y ellos están aportando la evidencia de la que tiene su Escritura, que hasta aquel entonces era el Antiguo Testamento, la evidencia aquí en la Escritura sobre lo que van a pedir. Y ahorita vemos un poco más el detalle de por qué se agrega esta información, pero vamos al Salmo 2. Salmo 2, 1 al 12, es todo el Salmo. Este es el Salmo que están usando como referencia para su oración.
Dice, ¿por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El que está en el trono de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los asusta y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamé el decreto del Señor, tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones, serán tu propiedad los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Por eso ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndale alabanza. Besen al Hijo, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en Él buscan refugio. ¿Te das cuenta cómo embona perfectamente con la situación de ellos? Los gobernantes quieren detener lo que Dios está haciendo, no quieren que se hable del unigénito Hijo de Dios. Y lo que dice aquí al final del Salmo es, ustedes gobernantes, más vale que besen al Hijo, no sea que Dios se enoje y los destruya. Entonces, este es el dilema de la iglesia en aquel entonces. Arriesgas tu vida por obedecer a Dios confiando en que la Escritura dice que aunque los reyes se rebelen, Dios se burla de ellos. Dios está sobre ellos. Y los del problema son ellos y no los amenazados, porque si no honran al Hijo, entonces no tienen al Padre. Si no besan al Hijo, el Padre los va a destruir. Entonces ellos están mostrando bíblicamente cómo el temor que los gobernantes esperan que ellos sientan debería ser al revés, porque ellos son los que están oponiéndose al Hijo de Dios. ¿Me explico? Te están poniendo la base porque aún no han pedido nada. No han pedido nada, pero están poniendo la base que demuestra que lo que van a pedir es bíblico y que ellos están confiando en la soberanía de Dios y no en el poder de sus gobernantes. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo es que todos se pusieron de acuerdo para llegar a la conclusión de que ese es el camino que deben de tomar? ¿Tú crees que todos estaban diciendo, pues el Salmo 2? No. Ese es el punto. Unánimes. Tuvieron que hablarlo. Tuvieron que pensarlo, meditarlo, traer argumentos a favor, en contra, buscar en la Escritura qué información hay sobre esta situación. Porque por naturaleza no somos unánimes. Y olvídate de la congregación, en la familia. ¿Son unánimes en la familia siempre? Hombre. Nosotros, ¿qué vamos a comer? No. A uno se le antoja hamburguesa, al otro se le antoja otra cosa, al otro, no, pues yo nada, yo un huevito en la casa. Pero tenemos que ir al mismo lugar, se hace un problema porque no estamos unánimes en lo que queremos comer. Ahora, en la congregación, ese es el punto. Alguien tuvo que decir, oigan, esto ya se puso feo. ¿Cómo que si me atrapan hablando de Jesús, me van a matar? Como que hay que hacer algo al respecto. Yo no creo que Dios quiera que arriesguemos nuestras vidas, ¿no? Y alguien tuvo que decir, ¿cómo le fue a Jesús? Jesús permaneció fiel, ¿verdad? Pedro pudo haber dicho, yo negué a Jesús y me arrepentí de lo que hice. Yo voy a permanecer fiel. Y tuvo que haber una serie de discusión. Recuerda que discutir no es pelear. Discutir es exponer distintos puntos de vista para establecer un acuerdo. Discutir nunca es malo. Aunque discutir tiene una connotación negativa en nuestro idioma, es que están discutiendo y tú dices, se están peleando. No. Discutir es exponer ideas, argumentos, para poder establecer un acuerdo. Así que tuvieron que discutirlo. Tuvieron que establecer los criterios. ¿Qué es lo que debe ser? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Verdad? Entonces, dice el versículo, ¿dónde me quedé? 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Cuál es la conclusión a la que llegaron? Vamos a seguir hablando. Y a lo mejor nos van a matar. Pero lo que le vamos a pedir a Dios no es que no nos maten, sino que no nos gane el temor. Y no es una decisión fácil.
¿Recuerdan la pandemia? Enfrentamos una decisión similar. Ya no se pueden reunir las personas. No se puede. ¿Por qué? Porque se contagian y se mueren. Y todavía estaba la polémica de que era una farsa, que el virus no existía. Pero ¿se acuerdan? Empezaban a rondar videos de cuerpos, de gente que había fallecido por COVID y que los escondían. No querían que el pánico se replicara en la ciudad. Y empezaban los rumores y había personas que decían, no, eso es pura mentira, eso no es cierto. Y luego se empezaban a morir y se empezaban a morir y ¡pum! Todos suspendimos las reuniones. ¿Qué está pasando? Fue por eso que empezamos a transmitir en línea, por la pandemia. Y empezamos a transmitir desde mi casa. Y tuvimos que decir, ¿qué vamos a hacer? La Biblia nos manda a congregarnos. El gobierno dice que no nos congreguemos. Pero si nos reunimos, nuestra vida corre peligro. Porque antes no se sabía exactamente qué tan grave era el COVID, ¿verdad? Y había mucha gente muriéndose. No había señales de vacuna. Así que tuvimos que pasar por un proceso similar. ¿Obedeces a Dios arriesgando tu vida? ¿O desobedeces por guardar tu vida? Y los que estuvimos en este proceso, tuvimos que establecer un acuerdo. ¿Cuál es el deber ser? Y nos tomó, primero dijimos, bueno, por lo pronto, un grupo reducido de personas teníamos que venir aquí para acomodar todo para la transmisión, ¿verdad? Y los primeros que decidieron arriesgar su vida con tal de obedecer son los que estuvimos aquí, para ver que los demás hermanos puedan recibir mínimo la palabra de Dios y que empecemos a ver cómo procesa esto. Pasó el tiempo y dijimos, ya, sí es cierto que hay personas muriéndose, pero no podemos seguir así que hay que regresar. Buscamos respetar al máximo los lineamientos de la separación, ¿se acuerdan? Tantos metros de distancia, tantas personas como máximo, modificamos nuestro sistema para que reservaras tu lugar. Y tuvimos que decir, la Biblia ordena que nos congreguemos, así que vamos a venir de la forma más prudente posible, pero tenemos que venir a obedecer. ¿Por qué? Porque es obligación del cristiano obedecer a su Señor. Y si hubo personas entre nosotros que dijeron, pues yo no voy. Ok, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Pero hubo otros que aquí empezamos a venir con cubrebocas y que te sanitizabas los pies, el gel, y luego la escasez de gel, la escasez de cubrebocas, y aquí andábamos y poníamos el sistema y tenías que registrarte y los primeros que se registraban eran los que alcanzaban lugar y nos tumbaban el sistema de la gente que todos se metían a registrarse y tuvimos que ir poniendo reglas porque aunque las iglesias no se congregaban, aquí nos peleábamos por venir a congregarnos. Y nos decían al principio, esos están locos, no están cuidando a su gente, los arriesgan a morir. Es lo mismo que está narrando aquí. Vas a hablar de Jesús, tu vida está en peligro. ¿Alguna vez has arriesgado tu vida? Yo sé que no por predicar a Cristo, pero ¿alguna vez has arriesgado tu vida? ¿Sabes lo que se siente arriesgar la vida? Aunque sea por una tontería. ¿Alguna vez has dicho, yo creo que sí me voy a morir si hago esto? Y decides no hacerlo, o lo has hecho a pesar de que piensas que te puedes morir. ¿Alguna vez? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar en una situación donde sabes que te puedes morir por estar haciendo lo que estás haciendo? No es fácil, ¿verdad? Así que la unanimidad que obtuvieron no fue automática. No fue automática ni natural. No brotó todos unánimes. No. Tuvo que haber un proceso. Tuvo que haber un proceso. Dice el versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Dios les concedió lo que pidieron. Fíjate bien, arriesgaron sus vidas con tal de obedecer. ¿Qué debes hacer? Dicen los apóstoles Pedro y Juan a los dirigentes. Juzguen ustedes, ¿obedecemos a Dios o a ustedes? Aunque nos cueste la vida, vamos a seguir obedeciendo a Dios. Y esto es lo que dicen, Señor, no nos importa nuestra vida, queremos obedecer. Pero el temor nos afecta, nos da miedo.
y es natural. Por lo tanto, nuestra petición no es que cambies a los gobernantes, no es que cambies la ley, no es que nos permitas estar escondidos. Lo único que nos estorba para obedecerte es nuestro miedo a la muerte. Así que lo que te pedimos es que no tengamos temor. Todos unánimes. Por supuesto, hubo una argumentación, una discusión, poner en claro cuáles son las obligaciones del cristiano y luego decir, todos hemos decidido esto. Y todos juntos le pedimos a Dios que se cumpla su voluntad. Y lo que nos estorba es nuestro miedo. Señor, concédenos predicar sin miedo. El lugar tembló, fueron llenos del Espíritu, es decir, toda la confianza, el saber que Dios está contigo, y decidieron hacerlo. Y muchos se murieron. Como vamos a ver ahorita el caso de Santiago. Pero llegaron a un acuerdo. La oración corporativa requiere que estemos de acuerdo antes de ponernos a orar. ¿Cómo es eso un medio de gracia? Porque me obliga a dejar de verme a mí como individuo y a pensar en un cuerpo en Cristo. ¿Se entiende? Ayer tomamos una decisión de este tipo y de una vez aprovecho para informarles a todos de este cambio. No es un cambio muy trascendental. Simplemente cambiamos la fecha de celebración del Día del Padre. ¿Y eso qué, verdad? Bueno, hicimos nuestro ejercicio como asamblea. Ayer tuvimos una junta de miembros. Hicimos este ejercicio de decir, a ver, nosotros celebramos a los papás históricamente porque aprovechamos que la cultura trae ese tema y aprovechamos para hablar lo que la Biblia dice acerca de los papás. Y muchos con familia mixta traían a su papá no cristiano para que escuchara el mensaje sobre los papás y luego había un convivio. Y en su tiempo decíamos que hay una clara, y no me lo van a negar, hay una clara división notoria entre el Día de la Madre y el Día del Padre, ¿verdad? El Día de la Madre hay una derrama económica de millones y millones. ¿Y el del Padre? Se oyen los grillos, nada más. Y dijimos, bueno, nosotros no vamos a hacer distinción entre mamá o papá. Vamos a festejar a los papás en su mero día. Si nadie les hace caso, nadie los pela, como decimos acá, aquí sí se van a venir bien festejados, ok. Pero luego salen argumentos de decir, oye, pero si queremos festejar a nuestro papá, no podemos porque hay que estar aquí. O mi papá no es cristiano y él no le interesa venir. Él quiere celebrar su día en otra parte y yo nunca voy a poder estar con él celebrando ese día porque tengo que estar aquí. Entonces dijimos, bueno, escuchamos los argumentos, ¿verdad? Que sí, que no, por qué, cuál fue el origen, qué sería lo más apropiado y votamos. ¿Qué es lo que estamos buscando? La unanimidad. Ahora, no siempre en una unanimidad vas a tener el 100% de las opiniones, pero se deja en claro cuál es el sentir de la congregación en general. Y entonces decidimos que a partir de este año el Día del Padre se celebra un domingo antes, para que el mero domingo del Día del Padre, los que no vienen a la iglesia porque no son cristianos, puedan ser celebrados por su familia cristiana. ¿Me explico? Pero ese es el punto. Antes de orar, tenemos que establecer acuerdos para que lo que pidamos sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora veamos en el otro ejemplo que les mencioné sobre cuando no tienes información. Es oración corporativa, pero tú no tienes una revelación de Dios de lo que debe de hacerse. No sabes qué va a pasar. Vamos a Hechos 12, versículo 1 al 5. Dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Santiago, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Ahora aquí están experimentando la consecuencia de lo que pidieron en el ejemplo que leímos, ¿verdad? Concédenos predicar sin temor, y Dios se los concedió, y ya agarraron a Santiago y ya lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? Por predicar a Cristo. Fíjate bien, la iglesia pidió, danos la capacidad de predicar sin temor, y Dios se las concedió.
Y ahí estaba Santiago cuando pidieron eso, ¿verdad? Y a Santiago ya lo mataron por andar predicando. Y ahora agarraron a Pedro. ¿Qué es lo más probable que le va a pasar? Que lo van a matar también. Y dice, y la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Y alguna vez escuché hace muchos años que decían, ¿y el pobre Santiago nadie oró por él o qué? Porque, digo, spoiler, Pedro se salva. Digo, esto ya no cuenta con spoiler porque pasó hace siglos, ¿verdad? Ya deberías de saberlo. Pero Pedro se salva. Y dicen, ¿ya ves? Si hubieran orado por Santiago, ¿lo hubieran salvado? ¿Cómo había favoritismos en la iglesia? No. Pésima interpretación del texto. Analicemos con cuidado, porque sí, aquí hay una oración corporativa pidiendo por Pedro. Después de que mataron a Santiago, y seguramente ya habían matado a más, pero está registrado lo más relevante de la iglesia, ¿verdad? Es uno de los apóstoles que está muriendo. Dice, versículo 5, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Oraba, la palabra aquí, el diccionario Hebs es la que hemos estudiado en la oración, intercambiar deseos. Interactuar con Dios, cambiando los deseos humanos por los deseos de Dios. Fervientemente, el griego, intensidad, seriedad. Esto nos debe recordar a lo que leímos de Santiago 5:16. La petición hecha de todo corazón, que ha sido energizada por Dios, de aquel que ha nacido de nuevo, puede hacer mucho. Ahora, ¿hay algún versículo que indique que Pedro no va a morir? No. ¿Dios dijo que Pedro no moriría hasta determinado momento? No. La iglesia como quiera está unánime pidiendo, no basado en algo que Dios haya dicho que va a pasar, sino en el concepto de lo que implica intercambiar deseos. Es decir, la iglesia está diciendo, Señor, te rogamos que salves a Pedro, pero no sea nuestra voluntad, sino la tuya. Y seguramente hicieron lo mismo con Santiago. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios para la oración por Santiago? No, no lo voy a salvar. Santiago va a morir. Y algunos me han dicho, pero qué injusto. ¿Por qué Santiago sí se muere y Pedro no? Digo, bueno, esa pregunta implica que hay otra cosa que no has entendido bien. Que Dios nos quita la vida a todos, ¿verdad? Porque la Biblia enseña que Él ha definido los límites de tu vida. Especificó el día, la hora y el medio por el cual te vas. Y nadie, dice el libro de Job, nadie puede rebasar esos límites. Nadie se va antes y nadie se va después. Entonces, cuando la iglesia le pide a Dios por Santiago, y Dios dice que no, ¿por qué no? Porque no era la voluntad de Dios que Santiago siguiera vivo, porque era la hora en que Santiago terminaría su buena carrera. ¿Y qué era mejor para Santiago? ¿Terminar su buena carrera o seguir aquí en la lucha? Terminar su buena carrera. Así que a pesar de que la iglesia pida por Santiago, Dios dice, no, Santiago hasta aquí llega, aquí termina. Y algunos dicen, ¿y por qué Dios permite que los niños mueran? Porque hasta ahí llegó el límite de sus días. ¿Y por qué algunos que fuman viven bastante y unos bien sanos casi no viven? Porque indistintamente de si fumas o no fumas, no te puedes ir antes ni después del plazo que Dios fijó. ¿Se entiende? Por eso, la muerte desde la perspectiva cristiana es una mezcla de dos cosas. Tristeza porque ya no está la persona con nosotros, pero si es un cristiano, alegría porque terminó la buena carrera y permaneció hasta el fin. Llegó hasta sus días. Por lo tanto, si no ha llegado tu día, eres inmortal. ¿Verdad? Eso no significa que vas a correr a tirarte de un edificio porque tú no sabes cuándo es tu día. Y si alguien dice, a ver, vamos a probar si soy inmortal y se muere, lo único que va a probar es que ese era su día. ¿Me explico? Así que no puedes malinterpretar lo que te estoy diciendo. Eres inmortal. ¿A qué me refiero? Vamos a ver lo que pasó con Pedro. Hechos 12, 6 al 11. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados. Recuerda que también nos dijeron que había 4 grupos de 4 soldados cada grupo cuidando a Pedro. Pero aquí nos da un detalle más. Dentro de la celda está Pedro esposado a un soldado en cada mano. ¿Verdad? Dice, este dormía entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel.
De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Ok. ¿Iba a morir Pedro si no le tocaba? No. ¿Cuál era la esperanza de que Pedro quedara con vida después de ser juzgado ahí? Nula, lo iban a matar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Sobrenaturalmente lo saca de esa situación. ¿Por qué? ¿Porque la iglesia se lo pidió? Momento, no. La oración no cambia a Dios. No era la hora de Pedro. Porque la oración de la iglesia se cumple si es conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Pedro no muriera todavía. La historia dice que Pedro murió mucho tiempo después crucificado de cabeza, porque Pedro se negó a ser crucificado de pie, tal como Cristo había sido crucificado. Dijo que no era digno de morir igual a su Señor y pidió que lo crucificaran de cabeza. Esa era su hora, su día y el medio. Pero mientras eso no llegue, nada te va a poder quitar la vida, porque Dios no falla en lo que Él hace y en lo que Él dice. Pero entonces, la iglesia que estaba orando no cree lo que le pasó a Pedro. Hechos 12, 12 al 17. Cuando cayó en cuenta de esto, o sea, Pedro fue a casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. Pobre, ¿verdad? Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe de ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Imagínate, Pedro está afuera, que nadie lo vea. Abran, abran. La criada va y les dice, y le dicen, estás loca. ¿Qué es lo que estaban pidiendo? Fíjate bien cómo esto descalifica por completo el poder de la oración y la fe. No era su fe y no era la oración. Porque ahí está Pedro y estos dicen, estás loca. Ok, ¿cómo esperaban entonces que Dios lo librara? No lo sé. Estaban pidiéndole a Dios que lo libraran, pero no sabe si lo van a librar o no, porque también pidieron por Santiago y a él no lo libró el Señor. Entonces, dice, versículo 15, estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe de ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Santiago y a los hermanos, dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Ok, la iglesia está pidiendo algo que cuando tienen la evidencia de que algo pasó, no se creen que Dios haya hecho eso. Muestra de que no es la oración, no es su fe, simplemente oraron intercambiando deseos con Dios, pidiéndole a Dios por el original, libera a Pedro, pero no sea lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que Dios quiso? Que Pedro no muriera todavía. E hizo lo imposible. A pesar de toda la guardia, manda un ángel para que salga de ahí. Oración corporativa. Todos estaban de acuerdo pidiendo por Pedro, sabiendo que podría ser que no viviera. Todos entienden de qué se trata la oración. Ahora, con estos dos ejemplos. Número uno, los cristianos de este tiempo fueron impactados negativamente por las políticas de su tiempo, ¿correcto? ¿Qué es la política? La forma en que nos organizamos y la forma en que se gobierna. ¿La política afecta la vida cristiana? Sí. Sí. ¿Para bien o para mal? Si hay libertad de culto, somos beneficiados porque nadie puede prohibirnos hablar de Jesús. Si no la hubiese, somos afectados. ¿Los cristianos deben estar involucrados en la política? Por supuesto que sí.
Pero reconocemos que la Iglesia y el Estado, Dios les ha dado autoridades diferentes. No queremos que la Iglesia gobierne sobre el Estado, ni el Estado sobre la Iglesia. Los ancianos que dirigen las iglesias no tienen influencia en el Estado. Y según Romanos 13, toda autoridad puesta por Dios es puesta por Dios para refrenar la maldad, y todo gobernante está al servicio de Dios. Aunque entendemos que es bíblica la separación iglesia y Estado, los cristianos debemos entender de política. Debemos hablar de política para saber qué cosas nos afectan, qué cosas no, y cómo vamos a proceder desde una perspectiva bíblica. Por eso, 1 Timoteo 2, 1 al 4 dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Así que, ¿cómo podemos orar por las autoridades si no sabemos lo que están haciendo? Porque como somos cristianos no nos envolvemos en la política. No, al contrario, tenemos que entender bien de política para poder saber, Señor, según tu palabra, estas gentes están yendo en contra de lo que tú has establecido. Y en Romanos 13 dice claramente que toda autoridad está a servicio tuyo, y ellos están haciendo lo opuesto a lo que tú mandaste. Y entonces nosotros podemos pedir cosas al respecto. Y cumplimos la instrucción del apóstol Pablo y lo que la iglesia primitiva hacía cuando se reunían. Todo el problema con Pedro y lo que llevó a la muerte al hermano de Juan es por la política de su tiempo. Así que los cristianos tienen que estar bien informados de política, porque nuestra vida cristiana puede ser influida para bien o para mal con lo que pasa en nuestro gobierno. Pero entonces, con respecto a la oración corporativa, fíjate bien, ¿qué hacemos aquí con respecto a la oración corporativa? No sé si te has puesto a pensar por qué siempre oramos todos juntos antes de la predicación y luego después de la predicación. Porque así se nos ocurrió, porque está chido, porque así es más matón. No, por el concepto de oración corporativa. Cuando oramos todos juntos antes, cuando los obligo a orar todos juntos, antes de empezar la predicación, fíjate bien cuál es la petición. Señor, tú eres quien nos hace entender. Ayúdanos a comprenderlo. Ilumina nuestras mentes. Danos la capacidad de aplicarlo. Vamos a estudiar tu palabra y te pedimos tu guía. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar de acuerdo que no se trata de ti y de tus capacidades, sino del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas cuando nos proponemos estudiar su palabra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y entonces cuando oramos en eso, en esa primera instancia, estamos diciendo, en términos bíblicos, estamos orando unánimes, pidiéndole a Dios conforme a su voluntad, porque eso es lo que Dios quiere, de manera que nos será concedido. ¿Has aprendido cuando venimos a estudiar? ¿Sí? Dios cumplió nuestra oración. ¿Entendiste algo que no entendías? ¿Sí? Dios cumplió nuestra oración. ¿Verdad? Y luego, ¿por qué oramos al terminar? Con mayor razón al terminar, porque si ya quedó establecida la palabra de Dios y fue explicada, ahora tienes muchísima más información con la cual tú puedes avanzar en tu vida cristiana. Y si estamos unánimes en que lo que se dijo es bíblico y es correcto, y pedimos conforme a lo que se enseñó, no será hecho. Y ya no se trata de los problemas que tú tienes en tu vida particular, porque no estoy hablando del problema particular de alguien. Venimos a hablar en términos generales de lo que Dios ha mandado a sus hijos, o de quién es Dios y cómo hace las cosas, o como lo resumimos, qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Y tu problemita que tú tenías, que a veces nos ahogamos en un vaso de agua, pasó a segundo plano. ¿Y eso es malo o es bueno? Es bueno porque tú cuando te enfocas tanto en ti mismo, te olvidas de muchas verdades bíblicas que dice que somos un cuerpo. Y que lo que tú estás pasando le pasa a los cristianos en todas partes del mundo. Y que en lugar de que tú digas, Señor, porque yo soy el más miserable de todos tus hijos, es a no darte tanta importancia, minimizar lo tuyo y enfocarte en lo que Dios quiere. Y eso es lo que venimos a hacer cuando estudiamos. Y si oramos después de la predicación es porque ahí tenemos la capacidad
de establecer un acuerdo entre todos porque lo que se ha dicho es bíblico y pedir conforme a la voluntad de Dios y no será hecho. Ahora, está este otro enfoque que me parece también muy, muy aplicable. Lo que hizo Juan en Apocalipsis 22, 16 al 20. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que escucha diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Todo el que escucha las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. ¿Cuál es la parte que me interesa aquí principalmente? Que el apóstol Juan dice, después de las palabras de Jesús en el versículo 16, en el versículo 17 dice, el espíritu y la novia dicen, ven. ¿Quién es la novia? La iglesia. Jesús acaba de hablar y la iglesia responde, ven. Y el que escucha diga, ven. Dios habla y el pueblo responde. Ese es otro enfoque de la oración corporativa después de la predicación. Si lo que se ha dicho aquí es bíblico, Dios ha hablado indirectamente a tu vida. ¿Correcto? Porque no es Hernán Valdés, no es mi invención, no es mi inspiración, es la Escritura. Entonces, si Dios te ha hablado a través de su palabra, ¿cuál es tu respuesta? Sí, amén. Cuando oramos en conjunto, la oración corporativa al terminar la predicación, desde el enfoque de que Dios ha hablado a su pueblo, ahora su pueblo responde. Pero eso no significa que todos vamos a empezar a orar al mismo tiempo. No, porque si te fijas, todos oraban unánimes y esto es lo que decían. Y te pone una sola frase y no se la aprendieron anticipadamente para orarla juntos al mismo tiempo. Hay más ejemplos, pero por cuestión de tiempo no los podemos ver, pero siempre hay una persona guiando la oración. Y hay dos responsabilidades, del que habla, porque el que está hablando para orar, como recién se acaba la predicación, vamos a orar y yo guío la oración. En primer lugar, yo estoy hablando a Dios, ¿verdad? Y en segundo lugar, a ustedes. En un nivel primario, yo me dirijo a Dios, representando a toda la congregación aquí reunida, porque Dios me ha puesto como pastor. Señor, aquí están tus ovejas, y yo les he dado tu palabra. Es el primer enfoque del que está hablando, en este caso, un pastor. Aquí estoy yo, que no fue mi idea estar aquí, es idea de Dios. Estoy cumpliendo la parte que me corresponde de transmitir hasta lo que mi humanidad me permita fielmente la palabra de Dios. Y yo le puedo decir, Señor, ayúdanos, que podamos entender, pero al mismo tiempo que estoy diciéndole a Dios lo que necesitamos, el que escucha tiene que estar diciendo y pensando, lo que éste dice me representa. Escúchalo, Señor, porque estamos de acuerdo en lo que está pidiendo. Así que no se trata de que tú empieces a hablar y a orar, no. Se trata en establecer si estamos unánimes en lo que se está orando. ¿Se entiende? Y es una guía sobre las consecuencias de lo que aprendimos, cómo debe de impactarnos. Por eso muchas veces empiezo diciendo, perdónanos. Perdónanos porque no hemos hecho las cosas como corresponden, pero ayúdanos a entender, ayúdanos a aplicarnos, danos la capacidad de enseñárselo a otros. Estoy hablando con Dios y estoy hablándoles a ustedes. Y el que escucha tiene que decir, estoy de acuerdo. Ese que está hablando, aunque no sea yo, está hablando por mí y por todos los que estamos aquí. De manera que es una respuesta a Dios de parte de su pueblo. Y hay beneficio en eso, por supuesto, porque si después de escudriñar su palabra, como lo hacemos aquí, le pides conforme a su voluntad, será hecho. Y bien o mal, aunque a algunos no les gusta, hay muchas cosas que conmigo mismo pasa. Yo también tengo que ponerme a escuchar a predicadores con mucho más experiencia que yo, a ver cómo ellos abordan un tema, cómo lo explican, cómo es que sacan conclusiones y determinar si viene bíblico y decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Hay cosas que yo jamás hubiera podido entender hasta que las escuché de ellos. Y al mismo tiempo que ustedes, hay cosas que ustedes no van a aprender hasta que les escuchen de mí.
Y esa cadena se va y sigue, porque Dios ha hecho necesario el ministerio de enseñanza. Y si Dios lo ha hecho necesario, implica que tú solo no vas a aprender igual. Por más que te pongas a estudiar, no vas a aprender igual porque fue Dios quien definió que los maestros son necesarios. Y si son necesarios, es inevitable que sean útiles para tu crecimiento. Entonces, cuando vienes aquí, quizás piensen algunos, no debería estar aquí, estoy perdiendo mi tiempo aquí, no sabes lo que estás diciendo. Porque lo que puedes aprender aquí, no lo hubieras aprendido en otra parte. Porque es Dios quien hizo necesario el ministerio de maestro. Por eso dice la Escritura que el ojo o la cabeza no le puede decir a la mano, no te necesito. Nos necesitamos todos. Y cuando nos reunimos, nos beneficiamos entre todos. Quizás los que tienen niños pequeños jamás podrían estar aquí escuchando lo que estamos diciendo si no estuvieran en un salón. ¿Verdad? Y para que tus niños estén en un salón, ahí hay un maestro que le invirtió un buen de tiempo en prepararse, gratis, porque él quiere servir a Dios. ¿Lo necesitas o no lo necesitas? Sí, amén, Señor, mándanos más maestros, porque hay cada vez más hijos. Y hay mucha gente sirviendo, hay gente usando equipo para transmitir, todos están operando de una u otra forma lo que Dios les ha dado y todos estamos siendo beneficiados de una manera que jamás serías beneficiado si no vinieras. Entonces, cuando estamos aquí, Dios habla por medio de su palabra y el pueblo responde. Implica que tenemos que estar de acuerdo en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, lleva un compromiso que tú no dices amén a cualquier oración. ¿Verdad? Porque si no es unánime, no sirve que ores. Implica un nivel de acuerdo y consentimiento en lo que se hace cuando estamos orando de forma corporativa. Por eso se hace a nivel congregacional. Entonces, hay mucho beneficio cuando venimos a congregarnos. La alabanza, la predicación y la oración. Si la alabanza es bíblica, estás apelando al principal medio de gracia. La predicación y la oración son los medios en los que estamos recibiendo gracia. Nos faltan todavía más. Pero ¿dónde operan con mayor intensidad? ¿Y en qué momento? ¿Qué día? El día del Señor con la iglesia reunida. ¿Verdad? No es voy a la iglesia. Tú eres la iglesia. Y hay un mandamiento que tenemos que cumplir. Y tenemos dones por los cuales debemos responsabilizarnos, que no son para nosotros mismos, sino para nuestros hermanos en Cristo. Así que cuando hablamos de oración, tenemos que tener muy clara la distinción entre tu oración individual, entre la oración de intercesión, que aunque la oración corporativa la puede incluir, la oración de intercesión la hemos estudiado en otro tiempo y como no está con los medios de la gracia, no la voy a tocar, no la voy a profundizar. Pero ahí están los audios que ya hemos estudiado por si quieres avanzar en ese tema. Y a partir de aquí vamos a avanzar con los otros medios de la gracia. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oración corporativa. Busquemos estar unánimes en lo que estudiamos. Y lo que vamos a pedirle a Dios, tenemos que asegurarnos que es conforme a su voluntad. Y es nuestra respuesta a la palabra que Él nos ha dado, a su mensaje. ¿Qué le respondes con respecto a este tema? Hay cosas importantes. Número 1, tú no eres el centro de la vida. Tu felicidad no es el principal objetivo de la vida. Ni siquiera tu familia cercana es el principal objetivo de la vida. El principal objetivo es que Dios sea glorificado. Y eso va a implicar muchos sacrificios de nuestra parte. Aunque nuestra vida peligre, tenemos que buscar obedecerle. Así que hay que reflexionar mucho sobre eso porque el mundo nos lleva a una corriente donde todo se basa en yo y los míos, yo y los míos. Y la Biblia dice, tú no, Dios,
aunque te cueste todo, es Dios y es una confrontación directa. No puedes vivir la vida cristiana y la vida secular al mismo tiempo, no se puede. Así que tienes que pensar que hay más personas aquí, que todos tenemos nuestras dificultades y aquí estamos. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué no estoy en otra parte haciendo otra cosa? Porque me he propuesto obedecer. Me he propuesto obedecer. No me cuesta la vida. No estoy arriesgando la vida a venir. ¿Qué tal si me pasa un accidente en el camino? Pues sí, sí puede pasar, pero cuando te toca, ni aunque te quites. Dios no falla. En todo lo demás, hagamos lo que sabemos que debemos hacer. Entonces vamos a orar. Y no pienses en ti. Piensa en la congregación. ¿Qué necesitamos? Ser luz en las tinieblas. Glorificar a Cristo. Hay que desengancharnos de la vida secular y recordar que somos cristianos en este mundo. Y que la Biblia deja en claro que no somos de este mundo, aunque estamos en el mundo. Eso implica que vamos contracorriente. ¿Entiendes eso? No trates de seguir al mundo y lo que el mundo hace. Nosotros seguimos a Cristo, aunque todo el mundo esté en contra. Y tenemos que tener claro eso. En Árbol Plantado siempre hemos dicho la verdad debe ser dicha, aunque ofenda. La verdad se debe de decir, cueste lo que cueste. ¿Lo haces? ¿Estamos de acuerdo? Tienes que saber qué crees, por qué, cómo lo aplicas y cómo lo enseñas. ¿Lo haces? Esto debe de hacer un filtro muy importante. Tal vez hay personas aquí que nomás vienen por cumplir, no entienden lo que están haciendo ni por qué lo están haciendo. Y si tú crees que solamente es el hecho de que se cuente la asistencia de que estás aquí, estás muy perdido en tu cabeza. Te estás perdiendo de lo verdaderamente importante, que de los 7 días que tenemos, uno es completamente diferente a los otros. Y hacemos cosas que no haces en los otros días. Y es un alto forzado para poder decir, yo soy un cristiano que vive en el mundo y no es de este mundo. Y juntos venimos a estudiar esas cosas que nos hacen distintos, cómo debemos decidir, cómo debemos concluir, y te debe llevar cada vez más a la conclusión de que no somos como el mundo. No pensamos como el mundo, por lo tanto no hacemos lo que el mundo hace. Y aquí somos capacitados. Y mis problemas individuales deben dejar de tener relevancia mientras estamos aquí. Aquí se trata de Dios y mi hermano en Cristo. Por eso no es de que, ay, ya me voy, ya. ¿De qué te sirvió estar aquí? ¿No entiendes a qué vienes? Entonces, si estamos de acuerdo, vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres muy paciente con nosotros. Gracias porque a veces nos toma mucho tiempo entender las cosas y quizás deberían de ser básicas, como dice tu palabra, que debiendo ser ya maestros aún somos como niños, movidos por todo tipo de doctrina, movidos por nuestras emociones o por nuestros deseos, en lugar de estar firmes en tu palabra. Perdónanos, Señor, porque a veces nos ponemos aquí a orar sin entendimiento, divagando en la mente en otra cosa, sin entender de qué se trata. Perdónanos si hemos venido a hacer las cosas aquí por costumbre, como un hábito, como una secuencia de cosas que tengo que hacer para poder marcar esta tarea como terminada y luego continuar con mi vida. Perdónanos, Señor, por no estar aprovechando los medios de gracia que pones a nuestro alcance, que aunque parecen despreciables, realmente nos dan un enorme avance y crecimiento en la vida cristiana. Enséñanos, Padre, a entender qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. No queremos estar en una especie de rutina sin sentido, hueca, que no aporta nada a nuestras vidas y que nos hace que no aportemos nada a la vida de los demás. Ayúdanos a dejar de pensar tanto en nosotros mismos
y a pensar en mi hermano, a pensar en el prójimo, a entender que todos tenemos problemas, todos tenemos áreas de debilidad y nos esforzamos por ponerlas en orden para poder servirte. Hay veces que tropezamos y caemos y nos dificulta mucho levantarnos. Por eso te pedimos que nos perdones, que nos corrijas, que nos disciplinas, no nos dejes seguir nuestro propio camino, Señor. A veces tendemos a aislarnos, pensar nada más en nosotros mismos y nuestro bienestar, olvidándonos por completo que somos un cuerpo, que todos necesitamos de los demás. Ayúdame a ver, Señor, que muchas veces mis problemas, por muy grandes que se vean, son pequeños comparados con los que mi hermano está pasando. Y aún así persevera. Ayúdame a dar un buen ejemplo, Señor, cuando oro. Ayúdame a mostrar que aquí estoy por obediencia. Muchas veces porque tengo ganas de estar, muchas veces aunque no tengo ganas de estar, pero estoy dispuesto a dejar de pensar en mí y pensar en mi hermano. Ayúdame, Señor, a ser útil cuando estamos aquí congregados, cuando venimos a escuchar tu palabra. Enséñame a responder como corresponde a la palabra que nos has dado, a la enseñanza, a lo que nos estás explicando o nos estás permitiendo entender. Aquello que nos pones claro cómo debemos aplicar, ¿no? Permítanos responder como corresponde. Sí, amén. Cámbiame, Señor. Sí, amén. Dame el arrepentimiento que necesito. Sí, amén. La gloria debe ser tuya y no mía, Señor. Sí, amén. Tú eres mi proveedor y no mi trabajo, no mi negocio. Eres tú quien me sostiene, no mi esfuerzo. Ayúdanos, Señor, a reflexionar, meditar tu palabra y llevar a la práctica, no nada más con el objetivo de vernos beneficiados, sino con el objetivo de llevarlo a otros y explicárselo a otros que están pasando hambre porque no hay alimento, porque tienen dudas que no han sido resueltas, porque están en crisis donde nadie les muestra cómo la Escritura los puede guiar para salir de ahí, para enfrentarla como debe ser enfrentada. Nosotros nos has permitido entender tanto, Señor. Concédenos no vivir enfrascados en nosotros mismos, sino pensar en todo aquel que puede ser beneficiado cuando le explicamos lo que tú nos has permitido entender. Ayúdame a pensar en mis hermanos y no solo en mí, a pensar en tu iglesia, que tu palabra describe como tu novia. Es tu novia, Señor, y quiero servirla. Quiero honrarla, quiero ser útil para que tú la edifiques. Señor, tú me has puesto aquí con una responsabilidad sobre los miembros de este lugar y yo me he esforzado por darles tu palabra y te ruego que les permitas entender, que no echen en saco roto lo que les digo, que puedan, por medio de tu Espíritu Santo, las palabras que han escuchado que sean sembradas en buena tierra, que crezca y dé fruto el 100 por 1, que otros se puedan beneficiar de lo que ellos han escuchado hoy, cuando los escuchen a ellos explicarles lo que aprendieron. Ayúdanos, Padre, a seguir hablando de tu palabra con claridad, a poder dejar en claro que tu palabra es coherente, es lógica, es consistente, que hay respuesta a las preguntas y que es aplicable, Señor. Ayúdanos a ser un buen ejemplo, aun cuando tropezamos. Que, como lo hemos cantado, que aún, Señor, mi aflicción, ya sea que la merezca o no, sirva para tu gloria, para manifestar que tú eres justo cuando merezco ser castigado o que tú eres misericordioso cuando me libres de consecuencias. En cualquiera de los casos, que tú seas glorificado por medio de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a avanzar como iglesia para que tu nombre sea glorificado por medio de todo lo que hagamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Si hay, 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Empiezo, dice Omar, buenas tardes, pastor, teniendo en cuenta lo enseñado hoy específicamente cuando la gente no creía que Pedro estaba afuera tocando la puerta, es correcto tener en claro que muchas veces oramos sin tener una fe genuina y que de igual manera si es voluntad de Dios que suceda, así será, ¿cierto? ¿Eso no nos hace falsos en nuestro deseo? No. Mira, hay una distinción importante. Ya hemos estudiado que lo primero que tienes que saber es que Dios es soberano, ¿verdad? Y todopoderoso. Sino porque oras, ¿verdad?
¿Por qué pedirle algo a Dios si Dios puede decir, pues yo quiero pero no puedo? Pues no voy a perder el tiempo contigo entonces, porque yo necesito a alguien que me ayude en realidad. Pero si sabemos que Dios es todopoderoso y es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Ese es el primer elemento para decir, Señor, yo te pido esto, pero el medio que va a usar es totalmente desconocido para nosotros. Nos puede sorprender el medio, no que Dios lo haya hecho, porque el primer criterio para orar es saber que Él todo lo puede, pero nos puede sorprender el medio que usó para hacerlo. Entonces, fíjate cómo ellos están orando para que Pedro sea liberado y ya está libre y estos dicen, pero ¿cómo? No por el hecho de que esté libre, sino cómo es posible que se haya salido de donde estaba, porque nadie podría salirse de ahí. ¿Me explico? Entonces, no me hace falso o mi deseo por el hecho de que un medio me sorprenda. Claro que si yo digo, pues mira, yo creo que Dios no puede, pero pues ahí te va a ver qué puedes hacer, Señor, y te pones a orar, eso sí es un problema. Porque no estás hablándole a Dios como tu Salvador, si realmente lo es, como tu Padre, como Jesús nos enseñó a orar, ¿verdad? No conoces al Dios de la Biblia y tu oración puede ser muy defectuosa. Pero si es, como dice Santiago, hecha de todo corazón, Dios no se va a basar en qué tan buena fue tu oración o no, sino qué es lo que te motiva a orar. Recuerda que somos tan distintos a Dios que aún la analogía de un niño, un hijo tuyo pequeño, que apenas aprende a hablar y ahí dice malamente una palabra y tú se lo celebras, cualquiera con ojo crítico diría, pero pues nomás está balbuceando. No, pero es que ya dijo mamá, no dijo mamá, dijo na. No, pero mi hijo ya está hablando y a lo mejor a la gente no le va a importar, pero es tu hijo y va a ser un gran logro para ti. Ya dio sus primeros pasos, oye, toda la gente camina. No, pero ya dio sus primeros pasos, ya pudo. Fíjate el valor que tú otorgas a algo que quizás puede ser insignificante o mal hecho, pero no se trata de la acción, sino de lo que está pasando. Y cuando tú te acercas a orar a Dios, la Biblia es clara que a veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros para que pidamos como debe de ser pedido. Entonces, el énfasis no es la exactitud y propiedad de tu oración, sino cuál es la motivación. ¿Quieres usar como un medio a Dios para cumplir lo que tú quieres? No importa que hagas una oración ribombante y teológicamente perfecta, de nada sirve porque no puedes engañar a Dios. ¿Me explico? Tienes que decir, Señor, yo sé quién eres tú y sé quién soy yo. Y por eso vengo a pedirte a ti que me cambies a mí. Y no me atrevería a pedirte que cambies tus planes, porque sé perfectamente que tú eres infinitamente sabio y yo no, que tú ves todas las cosas y yo no, pero no te escondo lo que yo deseo y yo deseo esto. Y si este deseo no es tuyo, quítamelo. No hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Punto. Si eso es genuino, es más que suficiente, porque si es de acuerdo a la voluntad de Dios, te será concedido. Porque si no, imagínate cómo le harían los mudos. Y dices, caray, ¿y eso es cuando oran? ¿No lo habías pensado? ¿Tú crees que tiene que ser hablado con la boca? ¿Acaso un mudo no puede orar? Entonces no se trata de las palabras que dices, qué palabras dijiste o cómo las dijiste, se trata de qué hay dentro de ti cuando estás orando. ¿Entiendes quién eres tú? ¿Entiendes quién es Dios? ¿Conoces su palabra? Entonces puedes hacer oraciones que se concedan porque de acuerdo a la voluntad de Dios. Siguiente, dice, si estás en familia o con amigos y alguien se ofrece para orar en voz alta por los alimentos o por algo más y tú decides tener tu propia oración, pero terminas antes que esa persona, ¿hay algo de malo en terminar antes o lo correcto es solo escuchar la oración de esa persona? Mira, depende de cómo se pongan ustedes de acuerdo, ¿verdad? Porque si tú le dices, ora tú, y luego te pones a ignorarlo, pues, ¿para qué le estás pidiendo que ore si no te importa lo que va a decir, verdad? Si nos vamos a poner de acuerdo en que alguien ore y guíe a los demás, lo dije hace unos minutos, el que está orando es el representante de los que están ahí, ¿verdad? Ante Dios. Y tú debes estar de acuerdo con lo que esa persona está diciendo, porque está hablando en nombre de los que están ahí. Esa es una oración corporativa. Y si dijimos, vamos a orar por los alimentos y cada quien se pone a orar, también es válido. Están orando juntos, no de forma corporativa. Pero depende de ustedes cómo se estén organizando. Entonces, por ejemplo, en mi casa, en mi familia, yo les digo a todos, a ver, vamos a orar y tienen que decir después de mí. No.
Cada quien sabe si ora o no ora, porque eso es cuestión de gratitud. Y de nada sirve que tú obligues a alguien a orar por los alimentos si no tiene gratitud a la hora que lo hace. ¿Me explico? Entonces, yo me pongo a orar, o a veces decimos, bueno, vamos a orar, oramos, porque estamos hablando, ¿verdad? Estamos platicando, queremos comer, bueno, oramos, oramos y cada quien ora. El tiempo que quiera, lo que quiera, porque tampoco tienes que decir a fuerza que los niños de África que les llegue comida, no. Se trata tu gratitud. Señor, tan simple como decir, gracias porque lo que está aquí en mi plato es gracia tuya. Con eso es más que suficiente. El punto es tu gratitud, no las cosas que estás diciendo o cómo las dices. Entonces, si están así en conjunto y se quieren poner a orar, pues nomás pongan las reglas. Cada quien ora al mismo tiempo o alguien va a guiar la oración. Por eso, cuando nos reunimos en la mesa del Señor, a veces yo oro por los alimentos, a veces le digo a alguien que ore por los alimentos, y ahí sí no lo ignores, ¿verdad? Porque estamos poniendo a alguien a guiarnos en esa oración, entonces ponemos atención en lo que esa persona está diciendo, porque nos está representando ante Dios cuando está orando. ¿Ok? Siguiente. Si estás en un grupo y alguno quiere orar en voz alta, pero tiene una doctrina errada, ¿debemos escucharlo o debemos orar por nuestra cuenta? La pregunta es primero, ¿qué están haciendo orando juntos con doctrinas erradas, verdad? Yo entiendo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, habían grupos donde cualquiera que fuera cristiano era bienvenido, no importaba qué denominación tuvieras, y hablaban sobre cosas de doctrina primaria, ¿verdad? Generales que todo cristiano pudiera estar de acuerdo. Y a veces se decían a uno, pues ponte a orar, y oraba acá cosa que dices, no, este no me representa en lo que está diciendo, ¿verdad? Pero son temas secundarios, ¿verdad? O terciarios puede ser, pero si son asuntos primarios, no puedes decir, no, ese está loco y tú seguir como si nada. Tienes la responsabilidad bíblica de decir, a ver, si te consideras cristiano, este tema tiene que tener un orden bíblico, ¿verdad? No puedes estar diciendo, pues yo oré y aquel dijo herejías, pero pues yo oré por mi cuenta. No, ¿qué onda? ¿No se supone que amas a tu prójimo? ¿Y que no la corrección y la exhortación es una muestra de amor y es un bien? Entonces tienes la responsabilidad de que alguien se considere cristiano y dice cosas que no son cristianas. Ahí es el momento de decirle, oye, mi hermano, no puedo estar de acuerdo con lo que oraste, porque veo estos problemas, no sé si lo estás viendo tú, ¿verdad? Y tratar de llegar a esclarecer que hay una seria dificultad, porque cualquiera que se dice cristiano y cuando se pone a orar demuestra que no lo es, y tú no dices nada, eres cómplice de su mal mensaje que fue dado cuando oró, ¿verdad? Y de la contaminación que se puede traer en la mente de otros. Entonces, entiendo que puede haber ciertas circunstancias en las que hay personas de distinta doctrina orando. Nivel secundario y terciario no tiene por qué meternos en problemas. El nivel primario sí tiene que ser aclarado y confrontado como corresponde. Siguiente. Dice José, ¿qué decir a los que dicen que cristiano vota cristiano? Pero esa persona no es creyente y quizás esa expresión puede ser porque el otro candidato político no es de cosmovisión cristiana. Mira, tendríamos que hablar un tema con respecto a la política y más adelante la vamos a hacer. Pero muchas veces el cristiano no vota por lo mejor, sino por, como dicen, lo menos peor, ¿verdad? A mí me gustaría mucho que hubiese candidatos cristianos, pero cristianos maduros, no que quieran imponer cosas que no corresponden al Estado, que quieren tener control de la iglesia y vamos a forzar a que la gente tenga que orar todas las mañanas. No hay nada de bíblico en eso. Ese tipo de cristianos que he conocido involucrados en la política no traen nada bueno, ¿verdad? Porque pueden mancillar gravemente el nombre de Dios con las cosas que pretenden hacer. Pero debemos evaluar de entre las opciones que hay cuáles son los pros y los contras con la vida cristiana, porque la Biblia deja claramente que los gobernantes son siervos de Dios y que van a dar cuentas a Dios por lo que hacen. Y nuestra responsabilidad no es gobernar a la ciudad, ¿verdad?, sino guiar a la iglesia y predicar el Evangelio. Entonces hay límites claros que no debemos rebasar, pero debemos de evaluar las ideologías políticas, las propuestas, para determinar, siendo cristianos, cuál podría ser la mejor opción. Obviamente, ningún sistema está exento a errores, porque el problema no siempre es el sistema, sino los humanos que operamos el sistema, ¿verdad? Por eso hay que hablar con cierto detalle de esas cosas. No es que yo crea en un modelo, el modelo puede sonar muy bien, el problema es la persona que opera el modelo. ¿Me explico? La naturaleza pecaminosa es lo que hace difícil todas las cosas, lo que corrompe todas las cosas, no el sistema como tal.
Pero cuando hablemos sobre eso nos meteremos más en detalle. Por lo pronto, claro que los cristianos tenemos una responsabilidad de entender sobre la política, de conocer la política, entender lo que está haciendo el gobierno para poder tomar decisiones, guiarnos a nosotros mismos y a otros en las cosas de la vida cristiana. Siguiente dice, hoy mencionó los ángeles y en esta semana en una conversación con incrédulos, ellos mencionaron que creían en los ángeles y que les pedían. Ya sé que no es así, pero aún Dios usa a sus ángeles a nuestro favor. La Biblia deja claramente escrito que los ángeles están al servicio de Dios, en beneficio de los hijos de Dios. Y la evidencia bíblica es que un ángel, la palabra ángel, no se refiere a un ser espiritual, la palabra ángel es mensajero. Dios puede enviar a sus mensajeros a cumplir tareas específicas, pero también la Biblia dice que Satanás se puede vestir de ángel. Puede ser que dices, oye, vengo de parte de Dios, te dice un mensajero de parte de Dios, y tú vas a distinguir ese mensajero si es de parte de Dios o no por lo que dijo, porque tenemos la palabra escrita. Y si lo que dice no cuadra con lo que la Biblia dice, ese no viene de parte de Dios, por muy lleno de luz que se vea. Entonces, los ángeles están al servicio de Dios, pero también hay ángeles malvados que están no en servicio de Dios, sino al servicio de Satanás. Apocalipsis habla de Satanás y sus ángeles. Entonces, un ángel por sí mismo no es algo que debemos de tomar como bueno. Hay que examinar lo que ese ángel dice, suponiendo que se te apareciera un ángel en el plano espiritual. Pero hay muchos que son ángeles materiales, personas que se dicen enviados de Dios, siervos de Dios, que el mensaje que comunican es opuesto a la Escritura. Entonces, si te refieres a que les piden cosas a los ángeles no son autónomos, no tienen autoridad en sí mismos, la autoridad es delegada por Dios. Aún los ángeles de Satanás están sujetos a lo que Dios les permita hacer. Así que porque ya escuché una vez un programa de radio con la oración del arcángel Miguel y el arcángel Rafael, y se oyen bien rimbombates que sí te convencen, o sea, si dices, sí se oye bien chido, a mí se me hace que el arcángel Miguel dijo, esta sí me gustó, esta sí la voy a cumplir. Y te lo dicen con una seguridad. ¿De dónde sacan esa información? ¿Quién sabe de dónde se la sacan? Pero bíblica no es, ¿verdad? Y es muy fácil poner a prueba, como muchos charlatanes que dicen que hacen milagros y cosas de esas. Es muy fácil ponerlos a prueba, pero a la gente no le interesan las pruebas. Quieren algo en que creer. Por eso hay que hablarles del Evangelio. Cuando dicen que le piden a los ángeles, hay mucho que podemos hablar para decirle, ¿qué estás haciendo tratando de hablar con un ángel cuando hay un intercesor día y noche a la diestra del Padre, que es misericordioso y que recibe a todo aquel que se humille? Y ahí redirigimos lo que ellos quieren de los ángeles hacia Cristo y ya vemos que Dios dice con ellos, ¿verdad? Siguiente, dice, para que sea una buena práctica es necesario orar por los alimentos antes de consumirlos o puedes agradecer en tu oración diaria por la provisión en general, que recomienda. Pues mira, yo podría decir, Señor, te doy gracias por toda la comida que me vas a dar en este año. Amén. Y ya no tengo que orar. Por eso quería hacer la aclaración. Se trata de gratitud. Y si conoces cómo la Biblia nos describe, somos personas que se olvidan de lo que Dios ha hecho. Somos personas que se acostumbran a lo bueno, pero rápido. A lo malo no, ¿verdad? Eso nos cuesta más, pero a lo bueno nos acostumbramos rápido. Entonces, una oración, Señor, te doy gracias por lo de esta quincena, no me va a obligar a reflexionar antes de comer cómo es que tengo comida en la mesa. ¿Me explico? El punto es luchar contra ti mismo, no cumplir con un cheque de que ya le agradecí a Dios por lo de todo el año. Dios no le afecta ni le beneficia si tú oras por los alimentos. El beneficio es tuyo y es un recordatorio para ti mismo. Señor, cada quien en su caso particular, pues Señor, yo he estado a veces sentado a la mesa y no hay comida. Y como quiera no me olvidaste. Hoy tengo comida en la mesa, Señor, te doy gracias. ¿Puedo hacer eso por la de todo el año? Se pierde el sentido de la gratitud. Es obligarte a reflexionar que lo que está ahí no se debe a tu esfuerzo, no se debe a tu privilegio, no es casualidad, es porque Dios en su soberana voluntad te quiso dar de comer hoy. Y eso no lo puedes lograr con una oración genérica por todo lo que va a pasar en el año. Siguiente, dice Gustavo, hola, buenas tardes. Pastor, a raíz de haber sido internado en el hospital hace 3 semanas, me han comentado familiares o personas que profesan otra fe no cristiana que estaba dentro de sus oraciones, a lo que he respondido cortés que muchas gracias por considerarme. Sin embargo, me puse a pensar si realmente esa sería una respuesta correcta, debido a que tampoco no sé quién le piden en sus oraciones o quién se dirigen en sus oraciones. Buen punto, ¿verdad? ¿Qué podría responder a las personas que
sé que no son cristianas, pero me han puesto en sus oraciones. Gracias. Pues es interesante porque imagínate que alguien le está pidiendo la Santa Muerte. Y tú dices, muchas gracias por considerarme. No creo que sea una respuesta coherente con el cristianismo, ¿verdad? Entonces hay que ser claros. Agradezco tus buenas intenciones, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estás orando? Porque ahí es una oportunidad excelente, porque dicen, pues estás enfermo para que salgas. Digo, muchas gracias, pero mi objetivo no es salir necesariamente. Mi objetivo es aprender lo que Dios quería que yo aprendiera. Y eso es una respuesta que no se esperan. Y de forma innegable les va a dar curiosidad. Y ahí tienes tu puerta abierta para hablar del Evangelio. ¿Me explico? Entonces, dejamos en claro que tuvieron una buena intención y se le agradece, pero hay que profundizar, ¿verdad? No, no te preocupes, ya matamos 2 gallinas, ya ofrecimos no sé qué tantos sacrificios y amarramos la vela por ti. Muchas gracias. No, no, ¿verdad? Agradezco tus buenas intenciones, pero, y ahí está tu oportunidad de explicar, ¿verdad? Aunque sean de otra fe, de otra cosmovisión, tú mismo estás aprovechando la oportunidad, como la Biblia dice, que aprovechemos todo momento oportuno. Siguiente. Dice, hola, ¿es bíblico orar en público, en voz alta aquí en Ciudad de México? Hay un grupo que se reúne en el Zócalo de la ciudad cada madrugada diario según interceden por México. Bueno, lo examinamos en el tema de la oración. Jesús dijo que no seas como los hipócritas que oran para que la gente los vea. No puedo yo juzgar cuál es la intención de las personas que hacen eso, pero claramente Jesús dice que cuando ores te metas a tu cuarto y cierras la puerta. Ahora, ¿es una oración corporativa? ¿Ok? Si lo están haciendo de acuerdo, no es necesario que la gente la escuche, porque tenemos un mandato en la Carta de los Corintios que no debes de parecer loco, ¿verdad? Cuando la gente que no tiene contexto te ve y juzga que eres loco, pones un tropiezo al Evangelio de Cristo, porque en lugar de pensar que realmente es sabiduría de Dios, piensan que es cosa de gente loca. Que sí, hay la locura de la cruz, pero por decir la verdad bíblica, no por un comportamiento inadecuado. Yo entiendo que hay muchos, y me tocó vivirlo, y lo reconozco, yo también anduve en esas, gritando, intercediendo por la ciudad. Lo puse a prueba y no funcionó para nada, los índices de criminalidad no descendieron, amarramos a Satanás y alguien lo soltaba. Entonces, no. Acuérdate, el asunto de la oración no es que lo hagas público, es que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si tu intención es que impactar, así nos decían, es que hay que impactar a la gente, impáctala bíblicamente, siendo un ciudadano ejemplo, ¿verdad? Haciendo las cosas que corresponden, no haciendo cosas que pueden llevarlos a pensar que estás loco, que no usas tu cabeza, porque eso claramente está prohibido en la Carta a los Corintios. Así que no sé, no les damos el beneficio de la duda a esas personas que se reúnen de esa manera, pero no es necesario buscar que la gente te oiga lo que estás haciendo. Basta con que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque sea en absoluto silencio, y es Dios quien hace las cosas si tu oración es de acuerdo a su voluntad. Siguiente. Dice, buenas tardes, ¿es necesario orar cada vez que nos alimentamos o no es necesario? Bueno, repito, se trata de gratitud y de recordarte a ti mismo qué es lo que Dios te ha dado. No es un requisito bíblico, la Biblia no dice que a fuerza tienes que orar cada que comes. Pablo sí dice que tomemos alimentos con acción de gracias. Y para tomarlos con acción de gracias ni siquiera es necesario orar. Pero yo, hablando de mí, yo sé que yo me acostumbro a lo bueno muy rápido. Y yo sé que ustedes son como yo también, ¿verdad? Me acostumbro muy fácil a lo bueno. Y como trabajo y trabajo mucho, es muy fácil que yo diga, este es el fruto de mi trabajo. Y pensar que yo me merezco eso porque yo me esforcé, me conozco. Así que me tengo que obligar a decir, no soy yo. No soy yo, eres tú, Señor, gracias. Y me ha abierto la puerta muchas personas que se me quedan viendo y me dicen, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Te vi orando por los alimentos. Es una forma en que me identifican. Pero mi objetivo no es que me vean, ¿verdad? Yo lo hago en mi propia individualidad. Si estoy en una junta de trabajo y estamos comiendo, no me pongo a orar ahí visiblemente para no interrumpir la dinámica del equipo de trabajo. Pero claro que le doy gracias a Dios internamente. Así que el objetivo es que tú te obligues a ti mismo a reconocer la gracia de Dios que tienes en ese plato frente a ti. ¿Me explico? Ya sé que tú la pagaste o te lo picharon, pues más agradecido todavía, ¿verdad? Gracias porque ni siquiera pagué.
El punto eres tú, el problema eres tú. No es un requisito bíblico, es una lucha contra tu propia carne que tiende a olvidarse de los beneficios que Dios nos da. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Muy bien, terminamos con la sesión de preguntas entonces. Hasta aquí dejamos la transmisión. ¿Hay algún aviso en línea? No, ok. Entonces nos despedimos. Mis hermanos, si gustan acompañarnos, aquí estaremos, si Dios lo permite, la próxima semana y continuaremos con el tema de los medios ordinarios de la gracia.